Yo ya no quiero ser inglés, quiero ser mexicano. Yo soy el Chela Inglés, un británico que se hizo muy mexicano. Mexicanos en grito de guerra. Sabemos que yo amo México, pero ¿es un amor no correspondido? Salgo a la calle a preguntar a la gente si el mexicano solo nace o también se hace. Hermano, ya eres mexicano. El amor del mexicano es como el amor del perro, lo regalan. Y siento que debería de ser como el de los gatos. Pues tú nunca vas a ser mexicano, por ejemplo. Tú siempre vas a ser un gringo, o sea. Esta serie, Hecho Mexa, es la que va a seguir mi viaje personal de inglés a chilanglés, de británico a mexicano. Mira, la mayoría de los británicos no se naturalizan mexicano, aunque llevan 20, 30, 40 años aquí. La mayoría de los británicos se quedan con su residencia permanente. O sea, si tú vienes de un país donde tu pasaporte no te lleva a muchos lugares, no puedes viajar, pues claramente quieres hacer un pasaporte mexicano. En mi caso, no se trata de eso. El pasaporte británico le lleva a muchos lados del mundo. Y por eso la mayoría de los ingleses jamás ni pensarían en naturalizarse mexicano. Esto no es mi caso. No se trata de papeles, se trata de corazón, de lo que yo ya me siento adentro. Yo ya no quiero ser inglés, quiero ser mexicano. Hola, Jess. Oye, el otro día estuvimos en tu casa y tú me estabas explicando de por qué no solo tú, sino la gran mayoría de los británicos que viven en México nunca se naturalizan para ser mexicanos. Sí, claro, pues por el momento tengo residencia permanente y pues con este visa estoy muy contenta, o sea, tengo todo lo que necesito para vivir bien en este país. Tendría la pasaporte mexicano, la nacionalidad mexicano, perdería muchos derechos que tengo con la embajada británica en México. Para mí lo más importante es tener como protección tal cual como extranjero del país, no solo para mí, pero para mi hijo. Sí. O sea, él que tiene 6 años, me da como la confianza. Si algo pasa a mí o a mi familia o en el país, tengo el apoyo de la embajada para proteger a mi hijo. Y para mí es lo más importante. El momento que tenga el pasaporte mexicano, se pierde. Soy mexicana en los ojos de la... Lo dijo como advertencia. Yo lo escuché como invitación. Y ahora llevo 21 años enamoradísimo de México. Literalmente la mitad de mi vida. Lo que sí puedo decir es que la cosa más importante en la vida para mí es México. Y aquí, en el Estadio Azteca 2026, está el Mundial. Y yo quiero estar acá, pero no como turista, no como extranjero, ni el güerito vende quesos. No, señores, yo quiero estar aquí como mexicano. Y no solo mexicano de corazón, mexicano de pasaporte y INE. Mexicano que pone sus sartenes en la estufa. Mexicano se siente. Mexicano se vive. Y ya se me olvidó lo demás. Quiero ser ciudadano mexicano. Y no hablo de solo vivir aquí. Eso ya hago. Como bien dice mi amiga Chabela Vargas, los mexicanos nos hacemos donde nos da la chingada gana. Estoy hablando del pasaporte, el documento oficial, INE, cosas oficiales. Estoy hablando de naturalizarme. Apenas vi un post en Instagram de una mexicana que vive en Londres y decía los mejores lugares para llorar en Londres. Me dio cuenta de la enorme diferencia que hay entre cuando un inglés se muda a México y una mexicana se muda a Londres. O sea, una diferencia increíble. Mi lista sería lugares para ir a echar desmadre, lugares para estar riendo, lugares para que me abracen, para que me apapachan. Y la suya es lugares para ir a llorar sola. Me partió el corazón de verdad, pero en todas partes cuecen habas. En Marruecos me trataron increíble, en Irán, en Palestina, en Argentina.
Bueno, en Argentina, salvo las docenas de veces que me mentaron la madre por una guerra que pasó antes de que yo hubiera nacido, salvo eso, muy bien. Y como México, no hay dos. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Recibirlo bien a un extranjero es fácil, pero adoptarlo, eso sí es otra cosa. No conozco otro país que haga eso. Aquí no solo me dieron la bienvenida, me adoptaron. Eso es 100% cierto. Una vez estaba enfermo, calentura, de las que te dejan tirado. Una vecina de la tercera edad, lo damos en el elevador y así, pero realmente no me conocía bien, pero sabía que estaba enfermo. Y me tocó la puerta con una olla de caldo, sin que nadie se lo pidiera. Así, como una olla grandísimo de caldo para mí. No mames, no lo pude creer. ¿Cómo no amar un país donde la gente es así? ¿Y qué significa para ti ser mexicano? Ser mexicano tiene muchas cosas buenas y malas. Ok, a ver. La verdad, ser mexicano en buenas es mientras necesites ayuda, cualquier mexicano te puede venir a ayudar. Siempre tenemos la mano para ayudarnos, apoyarnos y siempre buscamos la manera. Eso lo comprobé yo personalmente, porque la última vez que yo estaba en la lagunilla me intentaron apuñalar. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Sí? Un par de veces. ¿Verdad? Ok. Me intentaron apuñalar en la lagunilla. Y un güey me intentó hacer... Yo andaba con mi exnovia. Estuvimos caminando, pero yo creo que nos estaban siguiendo. Justo llegamos a donde había dos puestos vacíos. Y justo ahí se puso enfrente con un cuchillo así. Me hizo así. Y mi ex gritó y se fue corriendo. Y yo me hice güey, porque yo sabía en este momento lo que él no tenía era tiempo. Entonces yo dije, pues como... No es el tiempo. ¿Qué güey? Eso y yo, ¿qué? Y me hace tu teléfono y se hace así. Y cuando él hace así, yo lo agarro. Y estamos, a ver, entonces estábamos así. Sí. Hasta que yo ya dije... No es cierto. Se cayó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Se cayó el piso. Yo no tengo ni duda que la mejor cosa de vivir en México son los mexicanos. Porque en este momento vinieron dos personas de los puestos de al lado a ayudarme. Casi muero este día, pero me salvaron. Dos hombres mexicanos, honrados, que no les importó que este güey tenía una arma y me vieron a ayudar. Me salvaron la vida. Eso en mi país, donde yo nací en Inglaterra, nadie hubiera venido a ayudar. Porque en México somos más buenos que malos. Y no hay ningún lado del mundo donde creo eso más que en México. Si te ha pegado con lo que estoy contando, dale like, suscríbete, pon la campana con notificaciones. Y sobre todo, ¿ustedes qué opinan? ¿El mexicano nace o se hace? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿cómo te llamas? La María, ¿Y de dónde eres? de Guadalajara. Guadalajara, Tapatía. Así es, 100%. Mira, y vives- En este parque, en la Condechi, nos topamos con esta belleza. Y no lo digo por la razón muy obvia de su belleza física, de la María, pero por su calidez, su hermosura que me transmitió en estos 10 minutos que platicamos. Resulta que la María es Miss Jalisco también. ¿Orgullosamente mexicana? Claro, fui Miss México Top Model el año pasado. ¡Ay, mira! No sabía Miss que estamos en Jalisco. compañía de una modelo de Sí. Miss México. Sí, ¡Qué el año padre! pasado. ¿Cuál es la cosa que más te gusta de México? Uf, su gente, la comida y, bueno, la calidez viene con la gente. Claro, claro. ¿Y qué es la cosa que menos te gusta de México? Lo que menos, ay, es que ahí mismo entramos nuestra gente,
que viene la corrupción, todas estas cosas malas, pero es más lo bueno que lo malo. Oye, ¿y en mexicano se nace o se hace? Se hace, o sea, los dos, pero se los hace. dos. Aquí vemos el claro ejemplo que se hace también. Hermano, ya eres mexicano. Ándale, exactamente. Hasta los norteños están de acuerdo. Sí, claro, sin problema. Yo creo que eso no es solamente de nacimiento, sino es algo que llevamos ya con nosotros, o sea, como la personalidad, algo así. Mira, ¿cómo te llamas? Jackson, Jackson, mucho gusto, Jackson. Yo soy chile inglés. Oye, Jackson, ¿de dónde eres? de Monterrey. Sí. Y allá a los esquites los llaman elote en vaso, ¿verdad? Elote en vaso, así es. Órale, ¿y el taco les dicen carne en tortilla? No, sigue siendo taco. Ah, bueno, es que como que pensé que el chiste era explicar lo que es. ¿Y qué significa ser mexicano para ti? Pues para mí ser mexicano yo creo que sería representar a todos los donde vaya, la parte donde yo nací, en este caso pues en México. No sé, bueno, no he tenido la oportunidad de viajar, pero se lo haría. Yo creo que me llevaría, no sé, algunas tortillitas, elotes, no sé, algo para comer allá. Ya sé lo que están pensando, pinche güero, tú te estás proyectando, ¿qué sabes? Yo sé que México tiene problemas, lo vivo, son reales, históricos, no se van a resolver de hoy para mañana. ¿Eres orgullosamente mexicano? Orgullosamente, personalmente sí. Ok. Pero no puedo ser orgullosamente mexicano desde un punto de vista político, ¿eh? Mira, ok. Porque, tú sabes, la corrupción, mira, aquí estoy viendo el Palacio Nacional y por ahí han pasado lo peor de México. Presidentes, diputados, senadores, todo lo que le quieras tú poner. Mira. Ahí está en el Palacio. ¿El mexicano se hace o se nace? ¿Se hace o se nace? Bueno, es según como uno se sienta, ¿no? Yo creo que en lo personal, pues, tú podrás nacer aquí o donde nazcas, pero si te conectas con la educación, con la cultura, pues vas conociendo a tu país, ¿no? Yo por eso te doy esta opinión, sí, porque claro. quiero conocer un poquito el país, ¿no? Porque es una desgracia, ¿no? Es que no se ve para dónde. Ok. No se ve para dónde. Sergio lo dice mejor que yo. Y es mexicano de aquí, no de afuera. Lo dice como alguien que ama suficiente para poder criticar sin problemas. Pero ya, ¿qué tranza con Carranza con esta señora? Más o menos. Yo me siento de todo el mundo, no Mira, ok. solo de aquí. Ajá. Un ciudadano del mundo, ¿no? Del planeta Tierra. Sí. ¿Y tú crees que el mexicano se hace o nace? Se hace. Mira, ¿y por qué? Por las tradiciones culturales, familiares, en la escuela. Uh-huh. Mira, y entonces, ¿tú crees que un extranjero podría ser mexicano? Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta de México? Lo que más me gusta es la calidez de las personas. Sí. Lo que menos me gusta a veces es el apego a la familia. Mira. Que son muy apegados, yo no tanto, entonces. ¿Qué significa ser mexicana para ti? Significa seguir encontrando soluciones, porque a veces como mexicanos podemos tener poco dinero, pero encontramos soluciones para todo. Y no solo económico, pero también en otros aspectos, seguir encontrando soluciones. Pero Linda me hizo ver algo. Si una mexicana de nacimiento puede tener una relación más ligera con su mexicanidad, ¿quién dice que yo no puedo tener una relación más pesada? ¿Qué es lo que más le gusta de México? Su cultura. Ah, sí. Los parques, la comida mexicana. Uy, sí. Todo, chilitos rellenos, todo. Claro, claro. ¿Y cuál es tu comida mexicana favorita? Caldo de camarón. Uy, sí, qué rico. Oye, ¿y el mexicano se nace o se hace? Más bien se nace. Sí, claro. Y tú naciste en Michoacán. Claro. Mira, ¿qué tendría que ser un extranjero para ser mexicano? Probar de todo. Ok. ¿Cómo qué? Que le naciera de aquí, del alma. 3 mexicanos, 3 formas radicalmente de pertenecer. Sergio puede criticar el gobierno, pero así quedar orgulloso de su país. Linda puede sentirse del mundo y todavía ser mexicano. Y Ana Rosa nada más lo siente en el alma y con eso le basta.
Lo que estoy viendo es que hay muchas maneras de ser mexicano. Pregunta importante. ¿El mexicano se hace o se nace? De las dos, o sea, yo siento que puedes nacer aquí, pero, o sea, como que es algo que vas creciendo, se va formando en ti y así vengas del extranjero también puedes adaptar a esta cultura. ¿Y tú? Sí, igual, yo creo que chance sí, o sea, pues cualquier persona como que es bienvenida y siento que los mexicanos somos mucho de aceptar a las personas. Alguien puede venir y hacerse mexicano, o sea. Buena. Oye, y ¿tú crees que el mexicano nace o se hace? Nace. Ay, no, pero también se hace. Hay muchos que se han nacionalizado mexicanos, orgullosamente. Buenas tardes. ¿El mexicano nace o se hace? Pues nace, ¿no? Nace. Buenas tardes, chicas. Oye, ¿el mexicano nace o se hace? Nace, yo creo. ¿Y tú? Se hace. Disculpa, una pregunta muy rápido. ¿El mexicano nace o se hace? Nace. Y aunque hay muchos de ustedes que me apoyan, que me escriben comentarios bonitos, que me apoyan mi mexicanidad, igual hay muchísimos que realmente esto les cae muy mal. Y es algo nuevo. O sea, yo cuando vine en 2004 a México de intercambio, sentí que ser extranjero era solo una cosa positiva. Todos querían saber de Inglaterra, me preguntaron muchas cosas, estaban interesados en cómo me gustaba el país. Y les daba mucha felicidad de que me gustaba México mucho. Y en los últimos años eso se ha cambiado, sobre todo desde la pandemia, sobre todo desde el fenómeno de los nómadas digitales. Pero yo creo que hay que hacer esta distinción aquí entre el extranjero que se compromete emocionalmente con México, que ha aprendido el idioma, se esfuerza, se agota para aprender el idioma, que a veces está difícil, yo todavía sufro, con el extranjero que se esfuerza para conocer y aprender la cultura, que paga sus impuestos, que no se mete en ningún delito, que realmente está aportando algo positivo al país, que hace en general un efecto positivo. Porque si estamos diciendo que cualquier persona que tiene un cierto tono de piel o que viene de otro país está mal solo porque está mal, pues realmente no estamos usando nuestro juicio y estamos siendo xenófobos y racistas. O sea, claramente no es lo mismo alguien que ve México nada más como un paso antes de llegar a Estados Unidos, de lo cual hay. O los gringuitos que vienen para vivir su vida gringa, juntándose con otros gringos, hablando en inglés, pagando sus impuestos al IRS en Estados Unidos, no metiéndose a la cultura para nada. Ellos no saben cómo es imprimir fotos de tus muertos para poner en tu altar en Día de los Muertos ahí junto con su comida. No entienden cómo es ir a la basílica y jurarte enfrente de la Virgen de Guadalupe para decir que no vas a tomar hasta el primer día del mundial. Tampoco entienden lo que es esperar 17 días en el IMSS esperando una operación de emergencia y que al final solo sale con una mordida. Están muy perdidos en su vida y básicamente están en Estados Unidos más barato. México es famoso por todo el mundo por ser un país hospitalario. Y por cada una de esas personas, por ejemplo, el que me gritó Donald Trump ayer en el Museo de Antropología, hay miles de personas mexicanas que me han abierto los brazos de una manera increíble. El neto positivo es abrumador. Es una de las razones más grandes por que me quedo y porque quiero ser mexicano. Aspiro de ser tan buena onda como la mayoría de la gente aquí. Y no solo para pintar unos a los que me dijeron que no. Pero los guerreros de teclado te dirían cualquier cosa en el teclado, pero jamás lo dirían a tu cara. Pero a veces uno conoce gente que sí te dicen cosas que no quieres escuchar a tu cara, y eso yo lo respeto mucho. Hazle como quieras, pero yo creo que pues tú nunca vas a ser mexicano, por ejemplo. Tú siempre vas a ser un gringo, o sea. A ver.
Buenas tardes. A ver, ¿el mexicano nace o se hace? Bueno, o sea, pues legalmente tendrían que nacer en México, ¿no? Porque pues si no, pues imagínate que nazca en Checoslovaquia, pues no sería mexicano, sería checoslovaco, ¿no? Ah, ok. Oye, ¿y has escuchado de Chabela Vargas? No, fíjate que no he tenido el placer de conocer. Una cantante, pues eres muy joven, creo que era hace unas décadas antes que naciste, un cantante costarricense que ella dijo, el mexicano nace donde le da la chingada gana. ¿Qué opinas de eso? Era mexicana. De Costa Rica, pero ella dijo que era mexicana. No, pues es que también es como te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que esa frase está mal, ¿no? Okay. O sea, yo creo que pues no, o sea, no realmente un mexicano pues tiene que nacer en México, ¿no? Entonces, pues, no, para mí el mexicano se nace y no se hace. Bueno, sí, se respeta. ¿Y qué tal si un extranjero llega aquí y se integra mucho en la cultura? Paga sus impuestos en México, vive la mitad de su vida en México, aprende español, o sea, no a 100, pero vamos a decir a 98%, y ama México, respeta México, nunca se queja, no se está metiendo en delitos, y una persona que siente tan mexicano que hasta su apodo es como una integración de mexicano y otro país. ¿Esta persona podría ser mexicano o no? Pues hazle como quieras, pero yo creo que pues tú nunca vas a ser mexicano, por ejemplo. Tú siempre vas a ser un gringo, o sea. No, a ver, yo no soy gringo, amigo. Yo no soy gringo. Yo soy, bueno, nacido en Escocia, de corazón mexicano, pero de estadounidense no, amigo. Pero ¿qué tal si este extranjero pasa el examen para naturalizarse y gana la ciudadanía mexicana y ya tiene su INE, tiene su pasaporte, tiene todos los papeles para decir que ya es mexicano? Mira, ahí volvemos un poquito a lo mismo, te digo. Legalmente sería mexicano, pero naturalmente, o sea, biológicamente no lo sería, justo. Pero entonces, si alguien es nacido en México y creció en México y ha vivido toda su vida en México, pero sus dos papás son de Escocia, él no es mexicano. Ay, sí, ya me chingaste. Ahí sí, ya me chingaste. Ya, lo acepto. Y esa pregunta abierta me llevó a otro lado. A un mexicano que me planteó la pregunta al revés. Mira, si tú vas a Rusia, tú tienes que hablar ruso. Sí. Si tú vas a Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés. Entonces, la parte fundamental de aquí pues sería esa, ¿no? Que tú llegaras aquí a México y tú aprendieras a hablar español, ¿no? Sería algo, digo, por lo menos yo en mi forma de ver las cosas, sería lo adecuado, ¿no? Porque enriquecería más la cultura de ambos, o sea, en este caso de las personas. Sí. Y los extranjeros llegan aquí a México y tú tienes que hablar su idioma. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor... Está raro, ¿no? No es raro porque simple y sencillamente la moneda obviamente es más fuerte. O sea, es algo que no podemos taparlo, ¿no? O sea, tú no puedes comparar ahorita lo que vale $1 o lo que vale, no sé, un rublo o las monedas fuertes del mundo con lo que vale un peso, ¿no? O sea, Y eso me dejó pensando. Y me encantó lo que dijo Mario. Me recordó mucho de lo que dijo JFK en su discurso famosísimo en Estados Unidos. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. No me queda duda que hubiera ganado más dinero quedándome en Londres o Dubái, pero no me hubiera estado igual de feliz. Aquí estoy con mi gente. Aquí sonrío todos los días. Conozco gente. Les digo provecho, buenos días, buenas tardes. Me deja un sentimiento, un feeling que no existe en todos lados. De hecho, existe en muy pocos lados. Pero aquí sí estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el Mario. Tenemos que pensar en nuestras responsabilidades, no solo en nuestros derechos. Y lo he dicho muchas veces en mi canal o he entrevistado en los canales de otras personas. Migrar no es un derecho, es un privilegio y uno tiene que adaptarte al país. El país no te tiene que adaptar a ti.
El mínimo es aprender el idioma, pagar impuestos. Pero para mí hay algunas cosas chiquitas que son igual de importantes. Dar los buenos días, las buenas tardes, gracias. Aprender a respetar a la gente, no quejarte de las cosas. Ir con una sonrisa, ayudar. Los mexicanos son la gente que más ayudan a los demás. Ayuda cuando puedes. Aporta algo positivo a este país porque tienes un privilegio de estar aquí. Pero tampoco tiene que ser la gran cosa. Es aportar tu granito de arena, de hacer el país, la comunidad y tu entorno 1% mejor con cómo era. Pero el hombre que dijo algo que cambió todo este episodio, ahora viene. Y dijo algo que se me quedó. A ver, ¿quién es más mexicano? ¿Salma Hayek o un extranjero que lleva 21 años viviendo aquí? Pues yo digo que depende, ¿no? De la conexión que tenga con la realidad del mexicano, per se. Yo diría que el que esté más identificado con las problemáticas y pues los beneficios, por así decirlo, o las cosas buenas de ser mexicano, ¿no? O sea, siento que el mexicano, el amor del mexicano es como el amor del perro, lo regalan. Y siento que debería de ser como el de los gatos. Porque son muchas bondades las que hay en el país, son muchas bondades las que tiene el pueblo mexicano, güey, y muchos vienen aquí creyendo que se lo merecen nada más porque sí, porque son extranjeros, o porque está muy bonito, ¡ay, yo lo amo! Pues sí, está bien, pero no solamente amar no significa disfrutar el coso solamente, también hay que luchar por eso que amas, ¿sí me explico? Tratar de mantenerlo como está. Así es, Chabela Vargas decía que un mexicano nace donde quiere, pero yo digo que no es cierto, o sea, para ser mexicano tienes que, no solo que abrazar la cultura, o sea, no solo lo bueno, también lo malo. Porque ¿qué es lo que hace a un país un país? ¿El nombre? ¿La bandera? ¿El himno? ¿El territorio? Buena pregunta. Lo hace la gente. Claro. ¿No? O sea, lo que hace a México es como en la película de Thor. Desaparece, ¿cómo se llama su planeta? ¿Y qué es lo que le dice su papá? O sea, no es un lugar, o sea, tu hogar no es un lugar, es la gente que forma. Claro. Ah, pues eso ayuda mucho para la próxima pregunta. O sea, ¿el mexicano nace o se hace? Mira, compartiendo la lógica esta de que no hay respuestas sencillas a preguntas complejas, siento que el mexicano, si bien se dice que el mexicano nace donde quiere, la realidad es que no es cierto. O sea, ni aunque nazcas mexicano, te voy a dar un par de ejemplos. Chabela Vargas, ¿no? Así es, Chabela Vargas decía que un mexicano nace donde quiere, pero yo digo que no es cierto. O sea, para ser mexicano tienes que no solo haber nacido aquí o habitar aquí por un tiempo, ¿sí me explico? O que te guste mucho la cultura. Es justo tratar de abrazar como tu origen, pero sin esta hipocresía como la de Salma Hayek, ¿no? O sea, que viene y promueve mucho México. Que apenas estaba acá, ¿no? Sí, pero pues no vive aquí. Ella no sufre los problemas de los mexicanos. Claro. O sea, vive en una desconexión total. Pues en el episodio pasado los expliqué por qué me gusta más México que Inglaterra o Dubái. Y en este les he explicado por qué quiero ser mexicano. Ahora viene lo difícil, porque ahora toca hacer el proceso de naturalización y sobre todo el examen para ser mexicano. Son 600 preguntas que les pueden preguntar sobre cultura, historia, gastronomía, geografía, muchas cosas que incluso muchos mexicanos no saben. Y en el próximo episodio vamos a ver si tú los puedes contestar mejor que un chilanglés de corazón mexicano. Pero si fallo, ya no hay vuelta atrás. Venir aquí es sinónimo de perder tu tiempo a lo pendejo. Luego te preguntan por un papel, no tenías el papel, luego te cambian esto. De hecho, lo tenía en mi rutina de stand-up antes. ¿Por qué es hacer parejas? Ay. Ya no quiero volver aquí nunca. Pero para poder nunca volver aquí, tengo que ser ciudadano mexicano primero.